están? Un agrado volver a encontrarnos para seguir avanzando en la comprensión de este hermoso camino que nos proponen las bienaventuranzas. Hermoso, pero no fácil. Pero justamente por eso es que es hermoso, porque lo que nos cuesta, cuando lo vamos consiguiendo paso a paso, poco a poco, tiene un sabor especial, sobre todo cuando el que nos pide seguir, hacer este camino, es Cristo. Y como nos propone el padre Raniero Cantalamessa en su libro sobre las bienaventuranzas, intentamos en cada capítulo subir un escalón más, un peldaño más en esta montaña de 8 escalones que nos presenta el Evangelio de Mateo. Mateo a partir del capítulo 5. Hoy también tomaremos pensamientos que el Papa Benedicto XVI nos enseña en su libro Jesús de Nazaret. Como ya saben, estos son temas que prepara para ustedes el equipo de formación de la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, Los Castaños, en Vitacura, Santiago de Chile. ¿Y cuál es ese peldaño que queremos subir hoy? ¿Cuál es ese mensaje del Señor que queremos recibir hoy para crecer, para hacer más lo que Él nos pide? La cuarta bienaventuranza nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Recordemos brevemente las primeras dos bienaventuranzas. La primera nos decía: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, esas personas que tienen un corazón sencillo, humilde, que está abierto y disponible siempre a recibir las enseñanzas de Cristo. Personas que se saben pobres interiormente y por lo tanto se sienten necesitadas de Él, de la palabra, del mensaje de Cristo. Y la segunda, ¿qué nos decía? Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Entre ellos están los que sufren, porque se conmueven ante la presencia del mal, lo que los lleva a rechazarlo. ¿Por qué he hecho este breve resumen de estas dos primeras bienaventuranzas? Porque ciertamente si hemos avanzado en la condición de pobreza espiritual y en la aflicción por el mal que nos puede afectar, indudablemente nuestro corazón estará más sensibilizado para sentir hambre y sed de justicia. Una condición más para seguir el camino que el Señor nos propone. El Señor, que es el justo por excelencia. Destaquemos aquí lo siguiente, porque hace resaltar la importancia de esta bienaventuranza. La justicia está dentro de las 4 virtudes cardinales, junto a la prudencia, a la fortaleza y a la templanza. Es decir, es una de las virtudes centrales sobre las cuales giran las demás virtudes morales o de las buenas costumbres, de las relaciones entre nosotros. La justicia tiene entonces un rol fundamental en nuestro quehacer, en nuestra vida diaria. Decía, y también esto es importante remarcarlo, que la justicia es una virtud, es decir, es una actitud o disposición permanente de la persona a obrar el bien en forma natural y a pesar de las dificultades que se nos puedan presentar. Porque claro, que nos haga justicia o que nosotros pidamos justicia para otros o tratemos de hacer justos con otros, de repente a veces no es fácil. Y la justicia, esto que nos convoca hoy día, está en la Sagrada Escritura con innumerables significados, con diferentes significados.
está a lo largo de toda la Biblia. Y a modo de ejemplo vamos a leer 4 citas para destacar esto que estoy diciendo. No las podemos leer todas, porque si ustedes van a la Biblia se van a dar cuenta de que son muchas, en donde, como decía, con distintos enfoques se nos presenta la justicia. Y aquí vamos a leer en el libro del Génesis este momento, este pasaje en que está Dios va a exterminar Sodoma. Y ahí se presenta la justicia como un atributo, como una facultad de Dios. Entonces Abraham se acerca al Señor y le dice, ¿vas a exterminar a la vez al justo con el pecador? Quizás haya 50 justos en la ciudad. ¿Vas a exterminarlos? ¿No perdonarán más bien a la ciudad por los 50 justos que hay en ella? ¿Cómo va a hacer que mueran justos por pecadores y que el justo y el pecador tengan la misma suerte? De ninguna manera lo harás, le dice Abraham. ¿No va a hacer justicia el juez de toda la tierra?, le pregunta. Dios, el juez de toda la tierra, lo presenta aquí el libro del Génesis. Pero es, como lo decía al comienzo, un atributo, una facultad que tiene Dios. En el profeta Jeremías, veamos, se nos presenta como una virtud. En el capítulo 22, a partir del versículo 13, dice, «Ay de aquel que edifica su casa despreciando la justicia, y sus pisos quebrantando el derecho, que hace trabajar al prójimo de balde sin pagar su sueldo. Se dice, me haré un gran palacio con amplias habitaciones. Se hace ventanas, las reviste de cedro y las pinta de rojo. ¿Piensas consolidar tu reinado alardeando de palacio de cedro? Tu padre comía y bebía, pero practicaba el derecho y la justicia, y todo le iba bien». La justicia como una virtud. En el Evangelio de Juan, avancemos un poquito al Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, ahí se nos presenta como como el resumen de todas las perfecciones divinas. Parte diciendo en el capítulo 17, en el versículo 25, dice, Padre justo. Recordemos que Cristo es el enviado del Padre, ¿no? Padre justo, el mundo te ha conocido. Yo, en cambio, te conozco. Y no todos han llegado a reconocer que tú me has enviado. Padre justo. Está la justicia en plenitud en ese Padre. Y un tema que a lo mejor nos inquieta, ¿no? Nos inquieta mucho porque trata de cuando tengamos el juicio final. Cuando sí nos encontremos con el Señor para recibir de Él la justicia. Vamos a sentir en carne propia, por así decirlo, lo que es ser justo, ¿no? Y en el Evangelio de Juan, capítulo 5, a partir del versículo 26, dice, pues así como el Padre tiene el poder de darle la vida, ha dado al Hijo ese mismo poder. Y le ha dado también autoridad para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se admiren de lo que les estoy diciendo, porque llegará el momento en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de sus sepulcros. Los que hicieron el bien resucitarán para la vida eterna. Los que lo hicieron el mal resucitarán para su condenación. El juicio final, ese momento misterioso para nosotros, ¿no? ¿Cómo va a ser? Es encontrarnos con el Señor, pero vamos a vivir ahí esto, la plenitud de la justicia. Bueno, también está
este tema en el profeta Isaías, en los Salmos, en el libro de los Proverbios, también en las cartas de Pablo. En las cartas de Pablo está con mucha potencia. Pero no nos quedemos ahí, en estos escritos que son de hace 2000 años, ¿no? Más o menos. Vayamos a hoy, y hoy podemos citar a modo de ejemplo la preocupación constante de la Iglesia que ha tenido con la justicia social, la que encontramos expresada, como ustedes saben, en la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social es un conjunto de enseñanzas que lo que buscan es hacer respetar la dignidad de la persona humana, su integridad. Destacan ahí, en la doctrina social de la Iglesia, en su elaboración. Cuando la Iglesia elabora la doctrina social, destacan 4 valores que están a la base de todo lo que nos enseña, y que son la libertad, la verdad, la justicia y el más importante, ¿no?, el amor. Pero aquí también, en estos 4 valores, está incluida la justicia. Si no están presentes estos valores en nuestra vida personal, comunitaria, social, nuestras relaciones se van a deteriorar. No tendrán esa riqueza que enseñan y que comprenden estos valores. Por ejemplo, no vamos a tener y no vamos a poder conseguir una verdadera paz, porque la paz es consecuencia de la justicia. ¿Cómo podemos definir la justicia? A pesar de todos los ámbitos en que el término se pudiera aplicar, ¿cómo podemos precisar qué es la justicia? Hay una definición que es muy simple, es muy clara, y yo creo que va a ayudarnos a entender, a comprender la profundidad de este valor. En términos generales, podemos decir que la justicia es la actitud que lleva a querer dar a cada uno lo que le corresponde. Subrayemos, una actitud, es decir, una conducta. La conducta se puede ir educando y por lo tanto perfeccionando en el tiempo. ¿Quiénes entonces son los bienaventurados, estos bienaventurados de esta bienaventuranza, y cómo serán saciados? Veamos, y aquí voy a leer directo de lo que nos muestra el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret. Nos dice: se trata de personas que miran en torno a sí en busca de lo que es grande, de la verdadera justicia, del bien verdadero. Y más adelante dice: la mirada se dirige a personas que no se conforman con la realidad existente ni sofocan la inquietud del corazón, esa inquietud que remite al hombre a algo más grande y le impulsa a emprender un camino interior. Y aquí pone como ejemplo el Papa Benedicto, como los magos de Oriente, que buscan a Jesús, la estrella que muestra el camino hacia la verdad, hacia el amor, hacia Dios. Son personas con una sensibilidad interior que les permite oír y ver las señales sutiles que Dios envía al mundo y que así quebrantan la dictadura de lo acostumbrado. Qué hermoso, ¿no? O sea, son personas de que no solamente miran que se haga justicia con ellas, sino que también se conmueven. Les duele que no haya justicia en los demás, incluso con personas, con pueblos, con ciudades que están lejos de nosotros, que están lejos de su entorno
de su espacio. Les importa que se haga justicia, por supuesto, a todos nos importa que se nos haga justicia, pero también, y por eso que dice que están mirando a su alrededor, están preocupados de lo que les pasa a los demás también. Y más adelante el Papa dice, el pensamiento contemporáneo tiende a sostener que cada uno debe vivir su religión. Y con eso dice, alcanzará la salvación. Y ahí nombra una serie de formas, ¿no es cierto?, de que el mundo cree que puede alcanzar la salvación. Y al final pone esta última, ¿no? Dice, porque ha convertido sus opiniones, la persona, digamos, y sus deseos en norma de su conciencia. Y se ha erigido a sí mismo en el criterio a seguir. No, dice el Papa. Dios pide lo contrario. Exige mantener nuestro espíritu despierto para poder escuchar su hablarnos silencioso, que está en nosotros y nos rescata de la simple rutina, conduciéndonos por el camino de la verdad. Exige personas que tengan hambre y sed de justicia. Ese es el camino que se abre para todos. Es el camino que finaliza en Cristo. Hasta ahí las palabras y lo que nos transmite el Papa Benedicto. Pero podríamos decir, ¿no es cierto?, ahí está. En ese encuentro con Cristo está el ser saciados. Ahí seremos saciados. Vamos a sentir el valor de haber sido justos en nuestras vidas, porque nos encontraremos con el justo por excelencia. Bien, he pretendido en este momento, en este espacio breve, poder dejar algo que sirva para orientarnos en esta hermosa bienaventuranza, la justicia. En nuestro próximo encuentro seguiremos subiendo esta montaña que se nos presenta, esta imagen de la montaña que se nos presenta en el Evangelio de Mateo. Veremos entonces la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Eso va a ser. Aquí, y como vamos a ver en esa oportunidad, la bienaventuranza cambia de sentido. Hay un giro en el significado de la bienaventuranza. Lo veremos en esa oportunidad. Los esperamos hasta entonces y que el Señor los bendiga. Que estén muy bien.